Ahora sí. Bueno, buenos días, ¿cierto? A todos, a todas. Como siempre, espero que estén muy bien, ¿ya? Les cuento un poco. Como les decía, como siempre pueden participar, pueden hacer preguntas, hacer consultas, ningún problema en eso, ¿ya? Como lo están haciendo ahora igual lo de la asistencia, anotar el nombre de ustedes al lado, ¿ya? Para después pasar lista, ¿ya? Voy a compartir pantalla, ¿ya? La clase de hoy se va a dividir en dos partes. Yo ya les subí el material. La primera parte guarda relación con el diagnóstico que tienen que hacer. Esta semana les subí un diagnóstico súper corto, ya que son 5 preguntas. Ojalá lo hagan hoy día o de aquí al viernes, ¿ya? Es súper corto, no se demora más de 15 minutos, ¿ya? Necesito que lo hagan porque es para el material de la próxima semana, ¿ya? Y para ir viendo también cómo están en relación a la unidad, ¿ya? Así que es súper importante. Respecto a lo de hoy, como les decía, el diagnóstico, bueno, en el caso de ustedes, hay una carta al director, ¿ya? Y la carta al director, ustedes saben que tiene que ver con un texto de opinión, ¿ya? Un texto de opinión y que además aparece en los medios de comunicación o en el diario, específicamente, ¿ya? ¿Ustedes saben cuáles son las características de una carta al director? ¿De qué trata una carta al director? ¿Por qué se caracteriza? Se supone que son opiniones que van al diario. Ya, sí, exacto, muy bien. ¿Algo más Y que... como profe, como que quizás exista como un problema o una circunstancia que la persona va a opinar y, por ejemplo, dirigirse a alguien Ujú. con la intención de que como que tome carta en el asunto. Exacto, muy bien, ambas opiniones están súper bien. Justamente, como les decía, la carta del director es un texto de opinión, es un texto argumentativo, porque las personas tienen que desarrollar un argumento, fundamentar lo que piensan, ¿ya? Y tiene una tesis también que es esta idea general debatible que vamos a ir comentando después, y justamente responde a una problemática. Claro, que no, como es un medio de comunicación, la característica que tiene es que tiene que llegar a una mayor cantidad de personas. Por lo tanto, el problema tiene que ser representativo de una comunidad, de un grupo social, ¿cierto? Para que obviamente tenga mayor impacto. Muy bien, eso es. Bueno, respecto al tema general de hoy, los medios de comunicación masiva, ustedes saben que tenemos la televisión, el diario. ¿Cuál otro tenemos como medio de comunicación masiva? La La televisión, el radio, diario, la radio, Las redes sociales. las redes sociales, el internet, ¿verdad? En general, muy bien, ¿sí? YouTube, no sé. No, está bien, está bien. Por ejemplo, se podría considerar quizá el teatro también como medio masivo. No, no es tan masivo quizás, pero sí el teatro igual también tiene un impacto social bastante grande, ¿ya? Pero en general los que nombraron, la televisión, los diarios, el internet, ¿verdad? Son masivos, ¿ya? Porque llegan a un público mayor, ¿ya? Justamente. Y tiene que ver con eso, o sea, la diferencia está entre el público y el privado, es que el privado, por ejemplo, tiene una comunicación más directa. Por ejemplo, las cartas, bueno, ya no se ocupan mucho las cartas, pero las cartas, los mails, los correos, son medios de comunicación privada, por ejemplo, en comparación claro, en comparación a estos medios masivos donde llegan a mucha más gente y tienen mucha más influencia. Por lo mismo es que es súper importante que lo que se transmita genere un aprendizaje y genere reflexión de las personas. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de medios de comunicación como la televisión? ¿Piensan que la televisión da a conocer temas que realmente son importantes para la ciudadanía? ¿O qué pasa a veces con la televisión? ¿O ustedes La tele muchas veces miente. No, Profe, y ya? profe, oculta mucha información. yo siento que el Ujú. enfoque de la televisión últimamente como que no va dirigido hacia cosas importantes. Sí. Muchas veces aparece como la vida de los famosos, así como un futbolista con su pareja, cuando en realidad hay muchas más problemáticas que Ujú. deberíamos resolver y conocer a lo largo del país. Y por Exacto. ejemplo, también siento que deberían estar como noticias como de la región, de cada región, porque creo que es como fundamental, ya que como que solo hablan de Santiago, y Ujú. la mayoría del tiempo hay cosas más importantes que están pasando como en otras regiones. Súper Por bien. ejemplo, la Además, nostálgica ahí. la televisión debe ser neutral y no enfocarse como en temas
por ejemplo, en el momento de las manifestaciones se enfocaban así como que los destrozos, el vandalismo y todo eso, Ujú, y no se enfocaban como en lo que se estaba manifestando en realidad como en lo que debería lograr la gente. ujú. Muy bien. ¿Iba a hablar Jorge también o no? Sí, sobre lo que dijo la Monse de las noticias de las regiones y eso, por ejemplo, acá en Copiapó Ujú, tenemos la nostálgica, pero creo que, o sea, entiendo, por lo menos creo entender a lo que se refiere con que no hay un canal de noticias local que ujú, informe lo que pasa en Copiapó, sino que está en internet o los diarios y cosas así. No es así ujú. como justamente Santiago que está todo centralizado allá. Exacto. Todo lo Además, que... yo encuentro que ¿Sí? la tele se enfoca mucho en las regiones importantes y no se enfoca en las demás regiones. Casi Ujú. siempre se saltan en el tiempo, se saltan a Atacama, así que es como injusto. No, no se la Sí. saltan. O sea, ya, mira, ya, está bien. Está súper bien todo lo que han dicho. Les voy a pedir ahora que silencien los micrófonos, sí, por favor, porque hay un ruido de fondo. Ahí sí. Ya, todo lo que dijeron está excelente. Súper buenas las reflexiones y las comparto totalmente. Ya. Voy comentando algunas. Por ejemplo, el hecho de que la televisión mienta. Ellos mismos, los periodistas, intentan negar eso de que la televisión miente, los medios mienten. Siempre intentan decir que no, pero claro, es que depende cómo se mire. Ellos siempre igual intentan tomar ciertas fuentes, pero ¿qué pasa cuando las fuentes de las cuales toman la información no son fuentes confiables, por ejemplo? Ya, eso es súper importante y todo lo que es los medios de comunicación tienen que tener un principio ético, obviamente, ¿verdad? O sea, de cómo realmente, qué temas van a tratar, por qué van a tratar esos temas. A veces lo que decían ustedes, por ejemplo, esto de la farándula, muchas veces se ocupa como una forma de desviar la atención de los temas realmente importantes, ¿ya? Es muy relevante a veces, claro, que se tomen realmente en cuenta los temas que están pasando como sociedad, porque obviamente nos afectan a todos. Y las personas, yo creo que mucho alguna vez hemos leído algo, decimos, ¿por qué están hablando de que X persona de la farándula peleó con tal otra? O qué no importa a nosotros que tal persona se haya comprado una casa, un auto, ya súper bien, pero claro, ¿cuál es la importancia social? A veces, claro, no olvidamos, o los medios se olvidan de que tienen una función que cumplir de llegar a la ciudadanía. Hay medios mucho más creíbles, ya, pero no olvidar que cada medio también tiene su propia ideología, ya la editorial, porque cada medio de comunicación tiene su línea editorial, entonces a veces algunos son como de ideología mucho más conservadora, otras son de ideología mucho más críticas, por ejemplo como el diario El Declinic, ya, pero que a veces quizá es mucho más directo, en cambio, por ejemplo, el Mercurio es mucho más conservador, lo mismo que la última noticia, la tercera, etcétera. Y obviamente la cuarta, no es por mirarla en menos, pero siempre busca llegar a un público más popular igual, pero aún así, aún así es interesante conocer y no quedarse con una sola fuente. Yo los invito bueno, yo considero que son lectores críticos o espectadores críticos, así que eso es súper bueno, así que sigan así. Pero lo que voy los invito a que vean, por ejemplo, a que cada vez que se quieran informar de algo, no se queden con una sola fuente, ¿ya? Lo peor que podemos hacer ahora, sobre todo cuando tenemos tantos medios a nuestro alcance, es quedarnos con una sola fuente de información. Siempre busquen más de una y ojalá lo más confiable que puedan, porque es la mejor manera de estar informados. Sobre todo ahora que estamos en Profesor, ¿Sí? Diga, ¿cómo se puede sí, sí. saber si una fuente de información es confiable? Buena pregunta. A ver, una fuente confiable tiene que tener ciertos como requisitos. Por ejemplo, cuánto tiempo lleva, no sé, reconocida por la comunidad. El reconocimiento por la sociedad, por la comunidad es súper importante, ya porque los medios se caracterizan por el prestigio que van teniendo en el tiempo. No olvidar que las instituciones también a veces tienen cierto poder también. Por ejemplo, diarios que han tenido no sé, que han permanecido por mucho tiempo, de alguna manera van quedando en la ciudadanía, ¿ya? O canales de televisión, por ejemplo, con lo más tradicional, el TVN, el Tele 13. Sin embargo, una fuente confiable, sobre todo es aquella que indaga directamente en lo que sucedió, ya que busca, por ejemplo, una noticia donde que sea más neutral, de la entrega de información más neutral, ya una,
una que intente develar los temas que están pasando socialmente. Sobre todo en las fuentes, o sea, valga la redundancia, los diarios tienen que tener una fuente, ellos mismos tienen que tener una fuente previa confiable. Por ejemplo, los testimonios que ocupan, muchas veces cuando se hacen reportajes o entrevistas, es súper importante la forma, el tipo de pregunta, o sea, siempre va a depender del formato que se ocupe igual. Hay ciertos formatos que son mucho más directos que otros, ¿ya? Pero buena pregunta, y la vamos a ir comentando más adelante. Me gustó su pregunta, así que gracias por el aporte. ¿Ya? Voy a ir igual viendo cómo podemos irla resolviendo más adelante Ey, igual. Gracias. Profesor, Sí, dígame. que Sí. en Facebook está esta página de Radio Bio Bio que se supone debe ser confiable y muchas veces tienen información falsa o como que nada que ver, no es información, es como que se presta para otras cosas. Sí, hay algo que ahora me hicieron acordar, que está lo que se llaman las fake news o noticias falsas. Eso le iba a comentar igual, que es muy común que, sobre todo ahora en pandemia, surjan, por ejemplo, noticias sensacionalistas, porque lo sensacionalista significa, como el nombre lo dice, buscar sensación, buscar que las personas eh, compren, ¿verdad? Compren los diarios, Exacto. claro, generar impacto, que las personas clickbait accedan a puro y cierto, duro. claro, accedan a los medios de comunicación más, consuman más, a eso apunta el sensacionalismo. Entonces, a veces por buscar, por ejemplo, más rating en los canales de televisión, o que la gente consuma más diario, o compre más diario, etcétera, crean noticias, claro, o sea, si son medios prestigiosos no se van a prestar para eso y van a analizar varias fuentes, pero sobre todo en Internet, donde no hay una tanta rigurosidad como en los medios más formales, por así decirlo, se presta mucho esto de las noticias falsas, noticias que a veces aparecen en un medio que aparentemente es reconocido, sin embargo, por eso es bueno ver más allá. Y en la medida que van apareciendo estas noticias falsas, los medios también van perdiendo credibilidad. Así que tampoco les conviene tener esa noticia falsa, ¿ya? Así que ese es un buen punto. Otro de los temas que ustedes trataban era el de la descentralización o esto que el centralismo que hay muchas veces en un territorio. No pasa solamente acá en Chile, ya nosotros conocemos nuestra realidad, pero como claro, acá casi todo se centra en la capital, sobre todo ahora que estamos de nuevo al tema de la pandemia, de que casi todas las noticias se enfocan en Santiago. Bueno, obviamente el mayor foco está ahí, pero aún así a veces como que se olvidara la realidad de otras regiones. Y cuando pasa algo malo, como que recién se acuerdan de las regiones. Entonces, como que a veces tampoco rescatan lo positivo que pasa en otras partes de Chile. Lo mismo pasa en las grandes capitales del mundo, siempre va a haber ese centralismo, pero la idea, bueno, si alguno algún día se interesa por el periodismo o le gustan los medios de comunicación, ¿ya? Claro, o para ser ciudadano informado siempre es importante no centralizar todo en un lado, ¿ya? Sino realmente pensar que la ciudadanía es mucho más amplia y en un país como Chile, pese a que está gran parte de la población concentrada en Santiago, las realidades son muy variadas, son muy diversas, la realidad de cada región, de cada ciudad, de cada comunidad, entonces es súper importante a veces dar a conocer esos testimonios y si se fijan, en la televisión los programas que más impacto tienen son los que hablan de esas realidades que muchas veces no se toman en cuenta en la televisión. Por ejemplo, esto bueno, no soy fanático porque no sigo mucho el Pancho Saavedra, pero por ejemplo, esto de lugares que hablan, él recorre prácticamente todo Chile y muestra muchas realidades que normalmente la televisión tradicionalmente no muestra. Entonces, claro, eso llega a mucha más gente porque muestran su realidad, muestran realmente lo que está pasando, cómo viven, su cultura, no sé, su día a día. O por ejemplo ahora no recuerdo si en el Mega o en otro canal, hacen estos como programas como más de ayuda, de ayuda social, y también muchas veces es como nos muestran la otra cara de la moneda, porque se han dado cuenta los medios de comunicación que lo que realmente quieren las personas, que lo que realmente quiere la gente es ser escuchadas, que muestren su realidad, ¿ya? Así que eso también es súper importante y importante que se vaya rescatando. Bueno, vayamos avanzando porque nos queda harto que ver todavía, ¿ya? Bueno, el objetivo que vamos a revisar esta semana, durante 5 semanas, a partir de esta, es justamente los textos de los medios de comunicación. Partimos esta semana con la carta al director,
pero vamos a ver, por ejemplo, propaganda, vamos a ver crónicas, columnas de opinión, noticias, reportajes, ¿ya? Que es importante que lo vayamos viendo este año, ¿ya? Y además recordarles que esto también aparece en la prueba de transición universitaria, quizás después tenga otro nombre cuando ustedes salgan de cuarto medio, ¿ya? Pero claro, tienen que manejar los medios, o perdón, los medios de comunicación y los textos no literarios, ¿ya? Algunas cosas importantes que destacar, a veces la tesis que es la idea que vamos, esta idea debatible, a veces está implícita, otra vez está explícita en el texto, también lo vamos a ver. Hay estrategias de persuasión que es importante en un texto argumentativo, que tiene que ver con causar, ¿verdad?, que las otras personas que la leen o están viendo esa información, convencerlo entre comillas, pero a través de las emociones. Ya por eso el humor, la presencia de los estereotipos, la apelación a los sentimientos y todo lo que tiene que ver con los argumentos y fundamentos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo que acotar, algo que decir? ¿No? No, profe. Muy bien. Bien, No, respecto, profe. ya. Respecto al periódico. Bueno, No, profe. ya, ya, muy bien. Ya, respecto al periódico, dice, claro, el emisor generalmente, claro, son de manera directa los periodistas, la redacción editorial, porque siempre, como les decía, cada medio de comunicación tiene una línea editorial que seguir. El mensaje, que es un hecho noticioso, no específicamente una noticia en sí, pero se refiere a hecho noticioso como con algo que tiene que ser de relevancia para la comunidad, que tiene que llegar a un mayor número de personas y que obviamente tiene que tener una cierta novedad, ¿verdad? Algo que esté pasando en el momento. Salvo quizás los reportajes y en las crónicas, que ambos toman como hechos que ya sucedieron hace un tiempo, pero los desarrollan en mayor profundidad, pero aún así siguen siendo actuales, ¿ya? Así que el mensaje siempre tiene que tener esa cuota de actualidad. Respecto a los receptores o lectores, somos nosotros, ¿verdad? Quienes, a pesar que en todo texto, lo mismo que pasa en la literatura, siempre hay lectores ideales. ¿A qué se refiere esto? Siempre hay cierto público específico al que va a ir dirigido. Como les decía, por poner ejemplo, el Mercurio, un medio más tradicional, más conservador, va dirigido también, bueno, tiene un vocabulario a veces mucho un poco más culto, tiene otras formas de llegar. Está enfocado quizá en un público, sin discriminar, pero un público más culto, un público que maneje ciertos temas ya de antemano. Entonces, hay ciertas líneas editoriales que van en esa dirección. En cambio, hay otros diarios que buscan tener un lenguaje más común, más sencillo, pero aún así también son creíbles porque intentan simplemente masificar la información y claro, lo hacen por eso es que simplifican a veces un poco el vocabulario, pero mantienen lo esencial, mantienen la noticia y no la tergiversan. ¿Ya? Bueno, el periodismo escrito... Tú donde dice, por ejemplo, de Martín Cancino a todos, abajo donde dice mensaje aquí. ¿Qué pasó? ¿De qué está ¿Qué? hablando? ¿De qué está hablando vos? No, no. Estoy mirando un audio, No, Coral. no me parece. Su audio. Ya, ok, ya, tranquilo. Se Ya, le olvidó mutearse. silencie los micrófonos, por Suele favor. pasar, suele pasar. Ya, para que no perdamos tiempo ahora. Muy bien, gracias. El periodismo escrito entonces alcanza por su forma a un menor número de personas que los otros medios de comunicación y exige mayor atención para captar el mensaje. Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, lo que está pasando ahora, vuelvo al tema de la pandemia, donde tenemos una saturación de muchas imágenes, de muchos testimonios, de muchas cosas que nos están pasando día a día, y que claro, que la gente igual como que en un momento como que igual te estresa emocionalmente, las personas prefieren informarse por otros medios, quizá a veces los diarios electrónicos, internet, ¿cierto? Las redes sociales, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces estamos tan sobresaturados de estas imágenes que se prefieren ya en este caso leer alguna noticia en vez de ver ese impacto visual que te causa, ¿ya? Puede ser también. Bueno, a grandes rasgos, los géneros periodísticos se dividen en dos tipos. Los informativos, como las noticias, las crónicas, por ejemplo, y los interpretativos de opinión, donde caben la carta al director, donde cabe también eh, la columna de opinión, los artículos de opinión, entre otros, ¿verdad? Y cada uno, claro, tiene sus propias características. En el caso del informativo, se caracteriza, ¿cierto?, por entregar una información más directa, más objetiva, y como nombre los dice, ¿cierto?, más bien informar a los receptores, a los lectores, ¿verdad?, sobre un hecho que esté pasando en la actualidad, ¿verdad?, o en ese mismo día. En el caso de lo interpretativo, no es que sea solo opinión, la opinión igual tiene que tener un grado de objetividad,
pero una opinión fundamentada. Ya la entrevista también calzan dentro de este género de opinión, pero claro, esa opinión siempre tiene que tener un desarrollo argumentativo, que es lo que vamos a ver hoy día. Respecto, como les decía, a grandes rasgos, el informativo, ¿verdad?, intenta cubrir esa necesidad de información actual, ¿ya? Intenta captar ese interés, ¿verdad?, de los lectores, porque son medios masivos de comunicación. Intenta también centrarse mucho en aspectos que son concretos, como los hechos, los acontecimientos, los personajes, los eventos, ¿verdad?, la novedad, ¿cierto?, que van ocurriendo en la sociedad. Pero siempre lo informativo tiene que tener hechos concretos porque tiene que tener ese carácter descriptivo también, ¿ya? Bien, como les decía, en cuanto a los de opinión, en cambio ellos sí tienen un planteamiento más personal, ¿verdad? Un poco más subjetivo, ¿ya? Y aún así, pero tienen que escribir también obviamente sobre un tema de actualidad. Y como les decía, aquí caben las editoriales, los comentarios, las cartas del director, la crítica de espectáculo, visual, musical, perdón, la crítica literaria, en fin, crítica de cualquier ámbito, y las columnas y los artículos de opinión. Bueno, hoy día en realidad nos vamos a centrar en la carta al director. Como ustedes Profe, bien, ¿sí? Diga, ¿sí? cuando yo doy mi opinión siendo entrevistada, ¿qué nombre tiene eso? Entrevista, entrevista, ¿sí? Ah, ¿solo eso? Sí, ¿No solo tiene eso. otro nombre? No, no, Ok, gracias. entrevista. Pero, por ejemplo, a veces los reportajes, por ejemplo, que son mucho más extensos, o las crónicas, o inclusive a veces las noticias, pero de manera muy breve, también incluyen entrevistas, ¿ya? La entrevista es un género bien interesante porque subsidia o ayuda a otros medios de comunicación, ¿ya? A otros textos. Por ejemplo, como les decía, a veces la gente, los periodistas hacen entrevistas y la incluyen en un reportaje o la incluyen en una crónica o incluyen en algún apartado de la noticia, ya para dar mayor credibilidad a lo que se dice. Sin embargo, la entrevista también puede ser independiente y a veces puede haber una entrevista separada de un reportaje, de una noticia, etcétera. ¿Ya? Pero bien. Ya, gracias. Muy bien. Respecto a la carta al director, estos son textos, ¿verdad? Como ustedes decían, escritos por los lectores, ¿verdad? O los oyentes también, ¿cierto? Y que hay una sección de los diarios destinada, si ustedes se fijan, a las cartas al director, ¿ya? Y justamente se crean con ese fin, donde las personas puedan dar su opinión, puedan comentar temas, comentar alguna noticia que está pasando en la actualidad, algo que se haya dicho en el diario, con lo cual concuerden o no estén de acuerdo, ya son algunas de las cosas que se pueden desarrollar. Respecto a sus características, el emisor puede ser cualquier lector, ya independiente del grupo social al que venga, de sus características culturales, en fin, ¿verdad? Sociales y educacionales, ¿ya? Claro, lo único que tiene que exponer, con claridad obviamente, porque va a intentar llegar a mayor cantidad de personas, hay algún punto de vista frente a un tema, ¿ya? Y se supone que la carta al director, independiente del punto de vista, y independiente que inclusive no concuerde con la línea editorial, no debiesen ser censuradas porque son las opiniones de los lectores. Sin embargo, obviamente siempre van a haber filtros y obviamente a veces, gran parte, imagino yo, es censurado, ¿ya? Pero no debiese ser así, ¿ya? Bien, y claro, y tiene que ver con un desacuerdo o estar de acuerdo con algún tema de actualidad. Respecto al mensaje, pueden ser de múltiples temas, pueden ser de los que a ustedes se les ocurra, de los más variados, pero siempre tienen que ser hechos de actualidad, reflexiones a veces también pueden ser de carácter literario, reflexiones sobre la vida, crítica, ya estar de acuerdo con la línea editorial respecto a algo que se haya dicho, estar de acuerdo respecto a la noticia o la forma en que se informaron, a los artículos de opinión que se presentaron, etcétera. O sea, pueden ser múltiples los mensajes o los temas que se puedan abordar, ¿ya? ¿Cuál es la intención? Claro, a grandes rasgos es informar, o sea, a ver, el texto, la carta del director es un texto argumentativo de opinión. Sin embargo, la intención de que esos textos argumentativos de opinión, que son las cartas del director, tengan su propia sección, eso lo hace el diario para que haya mayor diversidad de puntos de vista y no solamente las personas se queden con la información tal cual como la entrega el diario, sino que tengamos otros puntos de vista que son los puntos de vista de los lectores. A eso se refiere con que informa sobre estos distintos puntos de vista, ¿ya? Pero no es que la carta al director sea un texto informativo, no, sino que la sección es para tener una mayor diversidad de puntos de vista y así mayor diversidad de la información. Bien. Respecto al lenguaje o el aspecto lingüístico,
El lenguaje tiene que ser obviamente como un público masivo, directo, apelar a una respuesta, porque por eso descarta al director y siempre está este epígrafe de señor director, ¿ya? Y un punto de vista respecto a lo expuesto. En cuanto a su estructura, él tiene un título, ¿ya? El cuerpo, que es el desarrollo argumentativo, y finalmente siempre tiene que tener la firma del lector o su nombre, sus iniciales, su root. Ya depende de lo que exija el diario para las cartas al director. Vamos a ver un ejemplo. Ya deberían poder visualizarlo. Dice, tenemos en la sección, ¿cierto?, de cartas, tenemos la fecha de esta carta, por ejemplo, miércoles 23 de abril de 2018, el nombre o el tema, el título siempre, como todo título, tiene que ser relativo al tema, tiene que ser clarificador sobre el tema, dice viaje en Transantiago. O sea, ya claramente la persona sabemos que va a hablar de este Transantiago, va a ser un tema que en relación obviamente a la capital, y probablemente, como conocemos la realidad, o lo más probable es que sea algo malo en relación o algún problema que lo haya afectado en relación al Transantiago. Rara vez hemos escuchado que la gente felicite el Transantiago, ¿ya? Pero veamos, ¿ya? Y siempre parte con este epígrafe de señor director. Dice así: por esas cosas de la vida, como santiaguino, no había tenido la necesidad de subirme a la micro del Transantiago, hasta ayer en la tarde. Tenía que hacer un trámite a unas cuadras de mi oficina y opté por subirme a un bus articulado. Articulado porque es como tiene estas separaciones, ¿cierto? Antes que yo, subió una joven a la que el cobrador automático no le aceptó su tarjeta VIP por no tener fondos. El chofer le dijo, no sigáis tratando si te dice que no tenéis plata en la tarjeta, pero por esta vez pasa nomás. Luego mi turno. Pregunté ignorantemente si podía pagar con efectivo, porque no tenía tarjeta VIP. El chofer me dijo que no, pero que pasara por esta vez. A pocas cuadras, dos escolares se subieron y ni siquiera pasaron la tarjeta por el lector. Pasaron derechito para adentro. El Transantiago pierde $1.000.000 diarios. Hasta ayer me preguntaba por qué. Ahora sé la razón. El Estado subsidia a cientos de miles de pasajeros todos los días y estos viajan gratis, sin comentarios. Maximiliano Ter, ¿verdad? Su nombre. ¿Qué les pareció esta carta? ¿Qué piensan sobre lo que dice esta persona? Yo digo que en parte es verdad Ay. de que, ¿cómo se llama esto? De que se saltan el pasaje y no lo pagan, pero muchas veces le cobran a gente mayor. Por ejemplo, al abuelito no le deberían cobrar, según mi opinión, porque igual es harto lo que cobra el Transantiago, así que Claro, pero y igual muy poco hay, dinero el que gana la gente, así que yo claro, creo que debería tener una rebaja o sea, o no rebaja sé, hay, pues no cobrarle. pero, claro, rebaja Para siempre hay en las estudiantes. tarifas. Claro, tanto los estudiantes como a los adultos mayores siempre hay rebaja en varias cosas, sobre todo en el Santiago también. Sin embargo, lo que dice la gente es que esas rebajas no son importantes, no son significativas, ¿ya? Entonces, claro, pues cuando las personas ganan las pensiones mínimas o ganan muy poco, claro, se hace difícil pagar 500 porque le rebajan como la mitad, porque el pasaje valía más de 1.000 pesos. Entonces, claro, o sea, imagínense si dos viajes, 2.000 pesos, en un adulto mayor serían como 1.000 pesos, igual te va sumando y te va descontando, entonces, claro. Entonces mucha gente se acostumbró a eso, se acostumbró a este sistema de no pagar, y yo lo vi porque yo viví un par de años en Santiago, vi eso varias veces, o sea, de que mucha gente pasaba por debajo de estas máquinas, no llegaba y pasaba, no pedía ni permiso, entonces, o se saltaban, de hecho, saltaban por sobre estas máquinas, entonces como que al final, pero la misma gente, la gente, los conductores, claro, como saben la realidad de muchos chilenos probablemente, y ellos mismos viven en ciertos sectores más desfavorecidos, claro, lo mismo hacen que dejan pasar a la gente nomás, porque claro, saben que las personas muchas veces no, quizás no tienen el dinero para pagarlo. Pero claro, como dice acá, que es la crítica que hace este señor, es que claro, por eso es que realmente se pierden tanto dinero en esta parte y terminan pagándolo igual todos los chilenos, porque esa plata, ese dinero tiene que salir de algún lado. Y lo que paga el Estado, lo pagamos todos, en el fondo, con los impuestos. Bien, ¿algo Profe, más? ¿Sí? Profe, yo creo que, por ejemplo, igual todas las personas deberían de pagar porque es un servicio que están ocupando, pero a la vez siento que como que el precio es muy elevado comparado con el servicio que les puede otorgar, porque muchas veces el servicio como que está dañado, la gente como que va súper incómoda, como que no es comodidad comparado Ujú. con el precio que tienen que pagar.
Eso, Eso es muchas verdad. gracias. Muchas Profe, gracias. ¿Sí? Incluso siento creo que acá que, también. chuta, Mm, siento ah, que, por ejemplo, no es algo que pasa solamente en Santiago, sino que como acá igual en la región, como con estas micro y cosas así, ujú, y a la larga siento que también el cuidado de cada automóvil va en la cultura que tenga la gente. A lo que ujú, me refiero es que la gente no cuida lo que nos dan, pues, por ejemplo, las micros siempre están todas rayadas o, por ejemplo, rota, y por eso como que uno no opta a subirse a como una micro porque no, ujú. a ver, no es cómodo y aparte de no ser cómodo es como algo Ujú. Mira, que no como tiene mantención, porque exacto. igual a la larga, después, durante los años, igual se van desgastando las cosas, Ujú, pero también va en el cuidado de cada persona. exacto. Y como, Ujú, como estudiante, sí tenemos una rebaja sobre estas cosas como de pase escolar y eso, pero siento que debería ser gratis para, por ejemplo, los abuelitos y ujú, ya los estudiantes un poco como es lo que está ahora, porque uno paga como 130 pesos y no ujú. es nada. Pero, por ejemplo, en Santiago es un dinero muy, muy elevado para tanto como tanta, Claro. Sí. ay, no sé cómo decirlo. Yo igual apoyo, personalmente prefiero irme en micro por tema de seguridad, ya que va mucha más gente que en un colectivo. Y Ujú, aparte en un colectivo, acá donde yo vivo son 800 pesos y ujú, igual vaya apretado y como que no te hace la rebaja del estudiante. mm, Entonces, con el tema por ejemplo, del cuidado y la mantención que tienen en las micros, es ujú. horrible porque a veces los conductores suben y suben y suben gente hasta más no poder y la gente va incómoda, tiene que irse para siendo que tienen una jornada laboral y los mismos estudiantes vamos cansados todos, entonces como estoy pagando un servicio, pero Claro. no tengo una respuesta buena de este servicio. Exacto. Muy bien. Yo siento que, o sea, concuerdo con lo que dice la Monse y la Pia en parte. O sea, el tema del transporte viene de dos partes. Uno del que está ofreciendo el servicio y dos de los que reciben el servicio. Como bien dijo la Monse, está la micro dañada, rayada. Entonces, Ujú, al fin y al cabo nosotros tampoco estamos poniendo mucho de nuestra parte como para mejorar el servicio. claro. Muy Tampoco bien. estamos siendo así como Ujú. súper obediente o tranquilo en cuanto al tema, ¿no? Siempre tenemos que Eh, rayar o hacerle algo a las micros. exacto. Súper bien todo lo que han comentado. Silencien los micrófonos, sí, porque hay un ruido, hay una interferencia. Por favor, silenciar los micrófonos, chicos. Así, ¿no? ¿Quién tiene su micrófono activado? Ahí sí. Ya. Bien, excelente las reflexiones que hicieron, de verdad que me gustaron mucho porque son bien críticas. Yo concuerdo con ustedes. Este sistema vino a hacer un cambio para esas micro amarillas que habían antes en Santiago, esas micro antiguas que yo alcancé a conocer igual. Y el sistema era, no sé si peor, sí, yo creo que era peor en verdad, porque igual la gente, como Santiago siempre ha habido mucha gente, claro, van siempre apretados, como que con suerte queda espacio, y las micro amarillas eran aún más chicas que, bueno, que son como la micro de acá en Copiapó, en verdad, pero como Copiapó es más pequeño, no es tanto, pero en Santiago la gente de verdad siempre ha ido muy aglutinada, muy junta, entonces ese ha sido un problema. El Plan Santiago vino a mejorar el servicio porque al principio las micros efectivamente eran mucho mejores, o sea, venían nuevecitas, entonces por lo mismo era que eran mucho, estaba todo excelente, pero ¿qué pasó? Con el tiempo, como mismo decían ustedes, la gente al usarla, muchos fueron súper irrespetuosos, rompían las cosas, rayaban como siempre, entonces el mismo servicio se iba desgastando con el tiempo. Y obviamente eso mismo, para repararlo, seguían subiendo el aumento del pasaje, porque tenían que de algún lado sacar el dinero para costear el servicio, además que las personas no estaban pagando porque lo encontraban caro, etcétera. En otros países, porque ¿qué pasa en Chile? Chicos, el micrófono de nuevo, por favor. Tenemos el ejemplo de las barras bravas que se ponen ¿Ya? en los buses a subirse a hacer cuestiones. Eso es un ejemplo Claro.
de destrucción y cuestiones porque sí. Ujú, claro, muy bien, exacto. Justamente a veces, claro, puede ser esto de las barras bravas, pero o lo mismo que pasó con el año pasado en octubre con el estallido social, ¿cierto? Que muchas personas probablemente, bueno, quemaron micro, en fin, entre otras cosas, hicieron mucha destrucción. Entonces, claro, todo eso se va sumando a los costos y lamentablemente terminamos pagando todos terminamos subsidiando esos destrozos, ¿ya? Entonces, claro, la reflexión está. Depende de los servicios o depende también de la conciencia que tengamos, ¿verdad? Como ciudadanos, como por ejemplo este mismo sistema que está en muchos países, yo lo he visto en Perú, lo he visto también en Uruguay, lo he visto en hartas partes, pero por ejemplo en Perú también van muy, porque La lamentablemente como, cultura chilena. no, pero en Perú, por ejemplo, la gente igual va muy aglutinada, sin embargo, la gente es mucho más respetuosa con los servicios. Y yo he visto que pagan realmente su pasaje y de otra forma, tienen otra estrategia, entonces tienes que pagarlo antes y además hay un guardia en cada estación, por así decirlo, o dos guardias. Entonces realmente la gente lo paga antes, entonces, y el servicio, hay cámara, entonces es más respetuoso. Y en Uruguay, perdón, ¿dónde era? No, no, en Ecuador, perdón. En Ecuador también, también las personas son muy, van todas también muy aglutinadas, porque en Latinoamérica lamentablemente esa es la realidad. Sin embargo, en ninguna he visto tanta destrucción o tanto descuido como acá en Chile los medios de transporte. Realmente, como dice Monse, es un poco la cultura chilena o la incultura chilena. Y eso igual Profe, da que pensar, ¿sí? le queda 1 minuto 52 segundos. ¿Qué Hoy va a ya, hacer? ya, gracias. Ya vamos a cerrar entonces, gracias, pero vamos a volver a cuando nos desconectamos después de terminar de ver los argumentos, ya, a grandes rasgos. Bueno, un texto argumentativo, como les decía, tiene una tesis, que es una idea general debatible, que puede ser a favor o en contra de un tema, ¿verdad?, que se plantea, ¿ya? Y esta puede estar explícita o literal en el texto o implícita, o tengas que deducirla, ¿ya? También siempre están los argumentos son que responden al porqué de la tesis, que son, también se llaman bases, ¿ya? Y también tenemos las garantías, pero no vamos a andar tanto en eso ahora, que siempre van profundizando y van dando puntos de vista a la tesis. Respecto a los respaldos, son la justificación, son generalmente, por ejemplo, un hecho científico, algo comprobado, un argumento de autoridad, por así decirlo, que viene a respaldar, como el nombre lo dice, lo que se plantea en la tesis. Y esto buscan probar, ejemplificar o sustentar, y eso es se produce un cierre, ¿verdad? Una conclusión. Como todo texto tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Ya. Bien. Ahora nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Recuerden que estamos pasando asistencia, así que ¿Va es a mandar un importante. código? No, el mismo código es el mismo desde Aprieto ahora. el Classroom y me voy a volver a meter. El mismo. Ah, ok. Sí, es lo mismo. Sí, es lo Ocupa el mismo. link que envió el profe y listo. Sí, Ya, ya, también. gracias. Ya, muy bien. Y acuérdense de que se está pasando lista, chicos, para que vayan anotándolo en el chat, ya, ahora que nos vamos a conectar de nuevo.